Buenas, bienvenidos al resumen de Arena Blanca. ¿Por qué? Porque la gente no lee Arena Blanca. Ahí estoy viendo un par que coinciden. Que dale, te dejo en tus sabias manos, Flo. Llévelos. Bueno, este va a ser un resumen somero, como los que suelo hacer, respecto de Arena Blanca. Bueno, tenemos que Hermano, el- tranquilo, este libro comienza con un tranquilo. prólogo ¿Qué querés? que fue añadido hace poco, cuando salió el ómnibus. Y bueno, tenemos que este prólogo comienza cuando Crisala, que es la duquesa de Elis, que es una de las ciudades del lado oscuro, viaja en barco desde viaje en barco hasta el lado diurno. Iba acompañada de Baon, que es un guardaespaldas, y dos amigos de ella que son profesores en la universidad, que se llaman Cinder y Aaron. A ver, este viaje tiene por objeto encontrar a los magos de arena. Ellos tienen un idioma diferente, obviamente, el lado diurno, el lado oscuro, y ellos buscaban a los magos de arena porque pensaban que podrían ayudarla, a ella y a la mayoría de los oscurecenses, a, en contra de la tiranía de la dinastía que estaba sometida al lado oscuro. A ver, tenemos en contexto, tenemos que el lado oscuro está sometido a una tiranía es un imperio y está a cargo de Skatar, y no se habla mucho, deja mucho misterio al respecto, pero de que son tiranos, eso está claro. Y lo que se trata, y tratan de buscar ayuda para poder enfrentarse a este imperio. Y hablan dentro de este barco que Skatar posee un ejército detallados por las estrellas, que tampoco sabemos lo que son, pero sabemos y dejan más o menos en claro que en el lado oscuro hay un símil de magia, entre comillas, de lo que son los magos de arena, o sea, los maestros de arena, perdón, que serían los que pueden utilizar las marcas estelares. Pero tampoco sabemos nada, pero sabemos que hay un sistema de magia en el lado oscuro que es respecto a las marcas estelares. Bueno, viajan al lado diurno buscando a estos magos de arena, entre comillas, porque en un inicio el príncipe de Elis, que es la ciudad donde vive Crisala, eh, el príncipe Gebalden, que era el prometido de ella, viajó originalmente al lado diurno para poder encontrar la ayuda de estos magos para pedirle su ayuda. No obstante, el príncipe Gebalden desapareció y posteriormente le llega una carta a Grisala de que había muerto. Entonces ella quería continuar como con esta cruzada, por decirlo así, y comenzó su viaje al lado diurno. Por otro lado, tenemos a Kenton, que es un acólito del Diem. El Diem es este oficio de los maestros de arena. Y bueno, este prólogo nos muestra a Kenton, quien está preocupado por el futuro del Diem, porque estima que todos los maestros de arena se han vuelto inútiles y perezosos, que no aportan a la sociedad y que lo único que hacen es como depender del resto de los oficios. Este Diem, que el Diem se denomina tanto el lugar físico donde están ellos como el oficio en sí mismo, se divide en determinados rangos, siendo el más alto el de Mastrel y el más bajo el de Infrafen. Y bueno, les entregan un cinturón y también esto depende de los colores. Y esta maestría de arena, estos rangos, bueno, se otorgan dependiendo del número de cintas que se llaman, cómo pueden controlar la arena. Las cintas son visiblemente una cinta, como se muestra en el cómic, y pueden manejar desde una cinta hasta más de 25. Y este número de cintas es el que va a determinar la calidad, el rango en el cual van a estar como adjuntos. Bueno, y tenemos que Kenton solamente maneja una cinta. Pero, no obstante manejar una sola cinta, ha tenido la capacidad de perfeccionarla a tal nivel que puede competir con otros maestros de arena que manejan mucho más cintas que él.
Bueno, después tenemos el fin del prólogo. Comenzamos con la primera parte de este cómics. Y bueno, tenemos también que comienza con Kenton, que está recorriendo lo que se denomina la senda del Mastrel. Esta senda del Mastrel no la hacen todos, se supone que la hacen solamente los que tienen la calidad de Mastrel, pero él quiso optar a hacerlo porque justamente su padre es el Lord Master, el que se llama, que es el jefe de todo este oficio. Y como él solamente maneja una cinta, él no le quiere dar un rango mayor de Fen, me parece que fue la última vez que le había ofrecido. Y Kenton no estaba dispuesto a aceptar ese cargo porque él quiere obtener el grado de Master, que es el más alto, a pesar de manejar solamente una cinta, porque como hablábamos en el prólogo, él estima que el DM se ha estancado, no sirve a la gente, y él quiere hacer muchos cambios y le gustaría que efectivamente este oficio sirviera a las personas, a la sociedad, que fuesen de ayuda, que sirvieran para algo. Pero para lograr su objetivo necesita un cargo alto, si no, nadie le va a hacer caso. Entonces, por esta razón, él dice, quiero recorrer esta senda del máster para poder optar a este rango de máster, que sería el tope. Y en esta senda tiene que encontrar 5 esferas que están ocultas en diversas partes. Y, bueno, tiene muchas aventuras, se encuentra al final con un cavadizo gigantesco que custodiaba, que estaba como en el centro de esta senda. Y finalmente, en vez de 5 esferas, encuentra 6. Posterior a eso, se produce la ceremonia de entrega de diversos títulos a los acolentos. Los acolentos eran como los estudiantes. Perdón. Ya, en esta ceremonia de entrega de títulos, había un mastrel que se llamaba Drille, que tenía más o menos la misma edad que Kenton, que él podía manejar 25 cintas, y se le llama como a rendir cuentas porque se le encontró que estaba tratando de vender los servicios de este DM como mercenarios. Y eso estaba prohibido. Entonces se lo llama a rendir cuentas, él también quiere hacerle cambios al DM, pero en ese momento estiman que como él no tenía la suficiente facultad para hacer eso, entonces lo rebajan de rango y su cinturón de Mastrel, que es el cargo más alto, quedó en el suelo. Posteriormente es el turno de Kenton y el padre de Kenton le quería dar el rango más bajo, que es el infrafen. Pero él se negó y dice que no, que él logró completar la senda completa, encontró más esferas, que esto no puede ser, que no es lo que habían acordado. Y el papá de él le dice que recoja el cinturón del suelo y que es una vergüenza para el DM y va a traer la vergüenza a los maestros de arena, todo fatal. Hay una ceremonia, dentro de esta misma ceremonia de entrega de títulos, hay una ceremonia del agua donde todos van bebiendo del mismo cántaro de agua. Y posterior a esta ceremonia del beber agua, y justo cuando Kenton recoge el cinturón, son atacados por los quercianos. Los quercianos son miembros de otro país, dentro de este mismo lado diurno, pero que tiene una religión diversa. Y esta religión adoran al Señor de la Arena y estiman que los maestros de arena están profanando a este dios que tienen. Y bueno, hay una pelea entre casi todos los miembros del DM con estos quercianos, pero hace como 2 siglos que no combaten, entonces no tenían el entrenamiento para combatir y pierden con demasiada facilidad. Y además de eso, comienzan a deshidratarse muy rápidamente por el uso de esta maestría de arena. Y muchos de ellos comienzan a deshidratarse a tal extremo que comienzan a morir. Finalmente, el Lord Mastrel, que es el papá de Kenton, como que con un gran estallido, lo que se llama sobrequemar, que es que pierde el sentido del poder que está adquiriendo. Y a ver, primero, antes de explicar el sobrequemar, la maestría de la arena utiliza el agua,
Entonces, ellos, cuando los maestros de arena invocan a la arena para que se mueva, ellos tienen que recurrir al agua. Entonces, el agua obviamente viene del cuerpo. Tenemos que el sobredominar ocurre cuando el maestro de arena utiliza demasiada agua y se deshidrata a tal nivel que pierde la conciencia, algunos pueden morir incluso. Y el sobrequemar ocurre cuando el maestro de arena se alimenta hasta con las últimas gotas de agua del cuerpo, o sea, con todo su cuerpo. Entonces, y en esto entrega la fuerza vital y se produce una explosión gigantesca. Esto es lo que hace el Lord Mastrel y hay una explosión tremenda y todos mueren, o la mayoría mueren. Posteriormente sabemos que Kenton es el único sobreviviente de los maestros de arena y se da cuenta que no puede utilizar sus poderes porque había sobredominado. Y entre que está así medio mareado todavía después del golpe, sospecha que Drille, que el que rebajaron en su rango, es el traidor porque él nunca bebió el agua que se había repartido y puede ser y eso puede tener algo que ver con que se hayan deshidratado demasiado rápido porque él no entendía, porque está bien que se deshidraten, pero esto fue demasiado fulminante. Mientras tanto, tenemos que Kirsala ya había llegado hasta el lado diurno y está atravesando las arenas con los compañeros con los que tiene, además con un par de soldados y un guía que les habían dado. Este guía, por diversas circunstancias, muere. Uno de los soldados lo mata en realidad. Y se estaban quedando sin agua. Entonces, y como no hablaban el idioma, no se podían comunicar, estaban todos como muy desesperados. Entonces llegan a esta parte donde se había producido esta masacre de los magos de los maestros de arena y encuentran a Kenton. Y ahí él se recupera y la madre de Kenton era del lado oscuro, por tanto él podría hablar esta lengua que es el dinástico y entonces le piden a él que sea su guía. Cuando tratan de conversar, Crisala le pregunta sobre los magos de arena, pero como él nunca había escuchado esa palabra, no sabe qué significa, pero como que lo asocia a una especie de monarquía o de reyes, entonces él estima que lo más cercano a esto es el Consejo de los Taitin, que se llama, que está conformado por el jefe de cada oficio que existe en Lausanne, que es esta parte del lado diurno, y decide llevarlos con ellos. Bueno, tenemos que en Lausanne existen, me parece que son 9 oficios, y dentro de estos 9 oficios, bueno, tenemos los maestros de arena, está la jueza suprema, que es todo, que es las leyes, la policía, todo eso. Tenemos el Lord Mercader, el Lord General, el Lord Constructor, el Lord Artesano y otros que no recuerdo en este instante. Bueno, mientras Kenton es el guía, se entera de que hay maestros de arena con vida, entonces él ya se alegra porque pensaba que era el único, que con él ya se moría todo el diem y toda esta maestría. Y bueno, y se encuentra con un mercader, me parece, que empiezan a conversar qué es lo que pasó, por qué atacaron el diem. Y ahí le cuentan que hace 200 años en esta región de Kerz reinó un sumo sacerdote y en esta época, cuando reinaba este sumo sacerdote, ambos países, tanto Kerz como Lausanne, estuvieron en guerra. Es como la Guerra Santa, una cosa así. Pero después del gobierno de este sumo sacerdote, subió al gobierno de Kerz el sumo mercader y por tanto se acabó con la guerra y se fomentó el comercio. Y ahora el famoso Akar, que es el sumo sacerdote de Kerz, quiere volver a gobernar y para esto prometió que iba a eliminar de la faz de la tierra a los maestros de arena, porque estos son una blasfemia hacia el Señor de la arena. Al final es totalmente un tema religioso. Entonces, como prometió eliminar a los maestros de arena, se están formando todos estos kertzianos para atacar y destruir a los maestros de arena. Posteriormente llegan a la capital, se separan, Kenton regresa al Diem, se da cuenta que está vacío, se encuentra con uno de sus amigos, que es un acolento, que se llama Dirin, y le dice que que en este momento está reunido el Consejo de los Teichin y que se le va a dar el título de Lord Master a Drille, porque Drille sobrevivió y agarró a todos estos acolentos y se los llevó para que no les pasara nada.
Entonces Kenton se asusta y dice, no le pueden dar el cargo a Drille porque Drille nos traicionó y todo eso. Entonces irrumpen esta audiencia y sostiene que Drille no puede ser nombrado porque además no tiene el rango de Mastrel, sino que lo habían rebajado, pero que él sí tiene el rango de Mastrel. No obstante, del consejo le dicen, oiga, aquí no estamos para elegir un nuevo Lord Master, lo que estamos deliberando es si se disuelve o no el Diem. Entonces, Kenton queda así, sorprendido, pero ¿por qué nos quieren eliminar como oficio? Y bueno, lo quieren eliminar de oficio, como oficio en sí, porque es demasiado caro de mantener, porque cada oficio debía pagarle un porcentaje de manutención al Diem. Además, no apoyan al pueblo, tampoco pueden proteger, porque ya se demostró que ni siquiera se podían proteger a ellos mismos en esta masacre que hubo. Entonces, en ese momento se vota la disolución del Diem eh, por unanimidad, o sea, no por hubo solamente un voto en contra, pero Kenton se había leído todas las leyes para poder ascender a Mastrel, porque él necesitaba la triquiñuela jurídica para poder ascender. Y él conocía de este tema, entonces le dijo, ¿sabe qué? Esto es nulo porque yo ahora, como soy el de más alto rango en el Diem, se me tiene que notificar con 2 semanas antes la existencia de una asamblea. Y a mí nadie me notificó, por tanto, esto es nulo. Entonces ya le dicen, ya, te vamos a dar 2 semanas, pero tienes que convencer al resto de los Teichin y la votación va a tener que ser unánime para mantener el Diem con vida. Bueno, pasa un par de días y que entonces se da cuenta que ya puede ocupar sus poderes y que ahora maneja 3 cintas. Se instala en la habitación del Lord Master, que era la habitación que se encontraba a mayor altura, y reaparece en este momento su mejor amigo, que es Arik. Él no es un maestro de arena, pero es quien le enseñó, se practicó con él la espada, porque Kenton, además de manejar solamente una cinta en su momento, también manejaba muy bien la espada, que no les gustaba mucho el tema de los maestros de arena, pero él estimaba de que tenía que saber defenderse en algún momento que no pudiese manejar la arena. Bueno, la cosa que ahora maneja 3 cintas, entonces él se siente fantástico y ahí empieza a elaborar esta teoría que algo tiene que significar, que sobredominó y ahora maneja 3 cintas. Bueno, también tenemos que por este momento aparece en escena Ice, que es una Tract. Tract es un policía de origen kersiano que sigue las pistas de un criminal que es muy buscado, que se llama Charesan. Y ella sostiene que está casi segura que se trata de el Lord Mendigo, que se llama Nilto. El Lord Mendigo es, si bien no es un oficio propiamente tal para el que forma parte de este consejo, pero sí se le es siempre escuchado porque él representa la voz del pueblo. Entonces, bueno, a Ice la llama esta jueza suprema y le pide que sea la guardaespaldas de Kenton y que además lo espíe por estas 2 semanas para saber bien si es que vale la pena como Lord Mastrel, qué es lo que vea, que observe. Y que por tanto debe dejar mientras tanto de lado esta investigación respecto de Charizard. Mientras tanto también tenemos que Chris va a visitar acá a Taichin y ninguno la recibe porque como Crenton le dijo que tenía que ella lo que ella buscaba era este consejo de los Taichin, entonces ella está haciéndole caso, entonces va a visitar a cada uno, ninguno la recibe y el último que va a visitar es el Lord Master y para su sorpresa se trataba de Kenton, entonces discuten porque ella pensó que lo había engañado, que no la quería ayudar y todo eso. Fin de la primera parte, empezamos con la segunda parte. Tenemos que ya, Chris y Kenton después de esta discusión se aclara este malentendido y ella le pide ayuda para acabar entonces con la dinastía. Él le dice que el feliz le ayudaría, pero en este momento no puede porque como puede observar ella, están tratando de eliminarlos y en su momento, y ahora él lo que su prioridad es tratar de convencer al resto de los Taichin para que se mantenga el Diem y, eh, y ver qué hace también con estos maestros de arena. Entonces ella se va enojada, que cómo es posible que no le ayuden. Entonces en este momento Kenton empieza a visitar a todos los Taichin para obtener el apoyo que requiere para alcanzar esta unanimidad. Primero va donde el Lord Almirante. Lord Almirante era un borracho muy divertido. Y él está a cargo de todo lo que es la flota, lo que es naval, la flota naval
de Lausanne. Y él le dice, este Lord Almirante había sido el único que votó a favor de que se mantuviese el Diem, pero el... entonces cuando Kenton va a pedirle su ayuda, él le dice, no, sí, yo voté por ti, pero yo voté por ti porque yo siempre voy a votar en contra de lo que vote el Lord Mercader, así que no es algo, no estoy a favor tuyo, así que no cuentes con mi voto, porque es él vota, si él vota a favor tuyo, yo voy a votar en contra. Entonces, bueno, que entonces va todo desanimado y va donde el Lord Artesano, y en ese momento se encuentra con Chris, y ella le dice que lo pensó y que lo va a ayudar a que se mantenga el Diem para que él pueda ayudarla a ella. Entonces ahí todos salen ganando. Entonces ella lo acompaña para ayudarla a negociar porque ella era duquesa, entonces se manejaba muy bien en todos estos tipos de negociaciones. Y en esta negociación logran llegar a un acuerdo con el Lord Artesano y el Diem también le debía dinero al artesano, pero ahí acuerdan una forma de pagarlo y todo eso y el artesano queda feliz. Después de regreso en el Diem, Kenton es objetivo de asesinos quercianos, pero con la ayuda de ICE, esta policía, logra salvarse. Dentro de este momento también llega Elorin. Elorin era uno de los másteres que siempre lo apoyó y dice que había sobredominado a tal nivel que ya no podía utilizar más la maestría de arena. Entonces Elorin después le ayuda a organizar todo este Diem porque era el que antes ayudaba al padre Kenton a organizar todo. Chris después habla con la jueza suprema y le dice que debe buscar el apoyo del Lord Mendigo porque este representa al pueblo, entonces no hay nada mejor que el apoyo del Lord Mendigo. Entonces Chris se reúne con él y le dice que él apoyará solo en el caso que los maestros de arena demuestren que beneficiarán al pueblo. Además de decirle eso, le entrega la pistola y el anillo de su prometido muerto. Y bueno, ella se asombra porque nunca pensó que él se lo iba a devolver. Entonces que sí, que había tenido tratos con el príncipe, que por tanto tenía esto en su poder, así que se lo devolvía como para sellar todo tipo de dudas. Mientras tanto, tenemos que Kenton se había reunido con el Lord General, que curiosamente es el padre de Arik, que es su mejor amigo, y esta reunión se lleva a cabo en medio de una cacería y le dice abiertamente que no le va a dar su apoyo. No obstante, más tarde Kenton le salva la vida porque estaba en una cacería de estos monstruos de arena. Kenton le salva la vida y aún así que Kenton no se aprovecha de eso y tampoco le pide que ayude ni nada de eso, pero como que el Lord General empieza a pensar como que sí, debería ayudarlo. Después hay otro intento de asesinato que no pasa a mayores. Y cuando regresa al Diem discute con Drille y llegan a un acuerdo, acuerdan un duelo, estos combates de duelo entre los maestros de arena se hacía hace muchísimo tiempo, pero acuerdan un duelo para ver quién se va a quedar como Lord Master, o sea, quién se va a quedar a cargo del Diem, y Kenton quería hacerlo después de la votación, pero Drille le dice que tiene que hacerlo antes de la votación. Entonces, como al final a Kenton le interesa que el Diem sobreviva, da lo mismo que lo dirija, accede entonces a este duelo. Y dentro de estos pensamientos que tiene Kenton, ahí empieza a elaborar esta teoría de que sobredominar sería una forma de aumentar el poder sobre las arenas. Tenemos que después Kenton va a visitar al Lord Mercader, que es un querciano, y obviamente le da mal. Después va a la casa del Lord Almirante acompañado de Chris, porque estaba dando una fiesta, y en este lugar el Lord Almirante le dice que le va a dar su apoyo públicamente. Cambia de, sí, cambia de día nomás.
Ya, entonces Lord Almirante le dice que le da su apoyo públicamente y ahí le está contando de que el Akar, que es el sumo sacerdote de los cristianos, está amenazando con no negociar con Lozan hasta que se destruya el Diem. Entonces como que están todos medios complicados con esto de que si apoyan o no la mantención de este Diem. Después, cuando Kenton está de vuelta, hay una mina se derrumba y hay muchos trabajadores que resultan heridos y atrapados dentro de esta mina. Entonces Kenton los ayuda a salir y están todos sumamente agradecidos porque esto es primera vez que el pueblo veía que los maestros de arena estaban ayudando a la gente y estaban sumamente agradecidos y esto más tarde le vale el apoyo del Lord Constructor. Finalmente tenemos esta segunda parte cierra con que Chris descubre que Baon es un espía de la dinastía. Baon se marcha y entonces ella llega al Diem para que se haga la prueba, para hacerse ella la prueba de la maestría de arena. Ya, tenemos ahora la tercera parte. Chris hace la prueba de la maestría, pero no resulta. Después tenemos que Kenton va a hablar de nuevo con el Lord Mercader y le dice que sabe su secreto. Bueno, a todo esto, que se me había olvidado mencionar, revisando los libros de cuenta, que entonces se había revisado, se había percatado que el Diem debía como 7 millones de kerlas, no sé, no me acuerdo cuánto de las monedas, pero debía mucho, mucho dinero, pero no sabía a quién, no sabían qué se había hecho la plata, nada, estaban todos como que, ¿de dónde qué vamos a hacer con esto? Y bueno, descubre que hay una cierta cantidad que le debe al Lord Artesano y por eso llegan a un acuerdo en la primera parte y habían 5 millones que estaban dando vuelta y él no sabía de dónde, a quién le debían esa cantidad de dinero. Bueno, entonces tenemos que, cuando Kenton va a hablar con este Lord Mercader, le dice que sabe su secreto, que no tenía en realidad no tenía idea de cuál era su secreto, pero trataba de como que le dijera mentira, ¿verdad? Trata como de chantajearlo, pero no resulta y no llegan a ningún acuerdo. Tenemos otro intento de asesinato, esta vez en un lugar público, que era en un restaurante. Después se separan. Chris va a hablar con Nilto, que es este Lord Mendigo, para saber el paradero de Baon, porque le interesaba saber dónde estaba. Y mientras tanto, Ice y Kenton van tras una pista de Charesan, que le había llegado como una especie de... dentro en este intento de asesinato, Chris encontró una nota dentro de los asesinos que ya habían muerto, y ahí decía que se juntaran en tal parte, porque le iba a dar como un indicio de que pasaba con Charesan. Entonces, Kenton decide acompañar. Que le dice que no la va a ayudar a buscar a Baon, y entonces ella pregunta que dónde está, y se va le dicen que está en el puerto, porque iba a tomar un barco, se iba a escapar este Lord Mendigo. Entonces va a ver a Nilto, lo pilla en el puerto, y lo llama, le grita, Gavin. Gavin es como ella llamaba a su prometido. Y él inmediatamente se gira y se da cuenta que ella lo descubrió. O sea, tenemos que este Lord Mendigo era el prometido de Grisalia. Entonces él le cuenta que había recibido un disparo en la cara y que estaba todo desfigurado y que por eso tenía vendas en la cara y que no tenía nada a qué volver porque él se había dado cuenta que la gente del lado oscuro no quería que la salvaran de la dinastía. Entonces que él ya se había aburrido de proteger a la gente que no quería ser protegida. Y estaban en esta conversación cuando aparece uno de los amigos de Chris, que es el profesor Akron, y aparece con una pistola para matar a Nilto, porque él era el enviado de la dinastía como espía para matar al príncipe cuando lo encontrara. Y estaban escapando y de pronto aparece Baon, que es el guardaespaldas, que también era un espía de la dinastía, pero Baon los ayuda y logran matar entonces a este asesino y de ahí se descubre también que Baon, la misión que él tenía era observar si los maestros de arena eran una amenaza o no para el lado oscuro.
Y Baon dice que a él lo habían contratado como guardaespaldas, entonces él era leal como guardaespaldas, pero también era un leal de espía para lo que le habían, para su misión, la misión que le habían dado. Después se sabe que el Lord Mercader y el Lord General habían desaparecido. Entonces Kiris convence a este Lord Mendigo que los ayude a saber dónde está el paradero de estos dos. El Lord Mercader estaba lejos, en un lugar que solamente se podía llegar en barco, pero cuando Kenton solicita un barco que lo lleve, nadie le quería dar pasaje, y que no podía llegar, entonces, y ya todo esto el tiempo ya estaba corriendo, faltaban como 3, 4 días para que fuese la reunión del consejo para decidir si es que el DM seguía o no seguía. Entonces él estaba corriendo contra el tiempo y este lugar donde le habían dicho que estaba el Lord Mercader era muy lejos, estaba como a 3 días de distancia, una cosa así. Entonces estaba en esta como que, pero ¿cómo no me van a llevar? Dame pasaje y todo eso. Nadie quería llevarlo. Y entonces llega este Lord Almirante, que es este borrachín simpático. Y como Lord Almirante, una de sus facultades era que estaban obligados a entregarle un barco que él quisiera. Entonces obtiene este barco, este pasaje, navegan juntos. Y como este era un viaje largo, Kenton quiere probar su teoría de sobredominar para hacerse más fuerte, entonces se agota, ocupando su maestría de arena, se agota a tal punto que queda medio inconsciente y sin poder ocupar su poder sobre las arenas. Después llegan a su destino, el Lord Mercader se encuentra con él y la verdad es que él se estaba escondiendo porque era él el que le debía 5 millones al Diem y no al revés. Entonces ahí que entonces se da cuenta que este libro de cuentas está un poco alterado y que era al revés la situación. Y bueno, esta deuda es una deuda de arrastre de los mercaderes anteriores a él y que era casi impagable, no sabía cómo pagarlo, entonces por eso estaba muy angustiado porque pensaba que entonces lo iba a pedir, se lo iba a exigir de inmediato. No obstante, Kenton le dice que no se preocupe, que él le va a perdonar la deuda porque encuentra que es una deuda injusta, que no tiene como una causa razonable, y solamente le va a pedir su apoyo. Le dice, yo no estoy pidiendo tu voto, estoy pidiendo que me apoyes. Y, dentro de esta misma tratativa le dice, y yo también, como parte del DIEM, voy a pedir al Lord Mercader que me preste dinero para poder pagar al Lord Artesano lo que le debo, pero que esto se va a devolver con el trabajo del DIEM. Entonces al final el Lord Mercader se ríe porque le dice, igual me estás obligando a votar por ti porque si se mantiene el DIEM tú me vas a devolver el dinero. Si no se mantiene el DIEM no recibo nada. Entonces fue un truco maestro. Después, cuando quieren regresar a la capital, estaba el Círculo Naviero. El Círculo Naviero era este conglomerado de dueños de barcos que eran quienes habían elegido al Lord Almirante. Cuando se elegía un Lord Almirante, se le quitaban todas sus propiedades, se le privaba de todo. Entonces, lo único que tenía derecho el Lord Almirante era pedir un barco cuando quisiera, podía beber y comer lo que quisiera, por eso él como venganza era un borrachín y se tomaba todo, y no me acuerdo qué más, pero parece que era comer y beber, ahí estaban esas 3 cosas. Y bueno, cuando llega este círculo naviero les dice que no van a regresar, que se oponen y despojan del título de Lord Almirante a este Tai Chin. Y él les dice que está feliz, pero no obstante, él ya tenía una flota muy grande a nombre de su mayordomo, y que el mayordomo resultó ser su hijo. Entonces, esta flota que él tenía les iba a bloquear el paso en todos los puertos, a menos que se nombrara de nuevo un nuevo Lord Almirante y que este nuevo Lord Almirante votara a favor del Diem. Es muy entretenido este caballero. Bueno, finalmente se van en barco, son atacados también cuando iban en viaje en barco, o sea, a cada rato trataban de matar a Kenton. Y el problema es que Kenton todavía no recuperaba sus poderes cuando son atacados dentro del barco. Y en este momento, o sea, y viajaban todos juntos.
estaba su amigo Arik, que era el que había peleado con espada cuando eran pequeños, habían aprendido el arte de espadachín juntos, pero él hace rato ya no ocupaba una espada. O sea, Arik era súper pacífico, él no le, o sea, se sabía defender, si había que pelear, peleaba, pero él no levantaba una espada porque él pensaba que se iba a perder como en la violencia, una cosa así. Y había prometido nunca más volver en su vida a tomar una espada. Pero ahora, para, para proteger a su amigo, se vio obligado a tomar una espada y como que él mismo sintió como que cayó en el vacío oscuro porque había vuelto a lo que él había jurado eliminar. Después de esto tenemos que Kenton ya cuando está más, se recuperan, iban llegando casi a la capital y se da cuenta que ahora Kenton puede ocupar 5 cintas. Entonces él dice, sí, mi teoría era válida. Sobredominar hace que los poderes aumenten. Es como cuando uno ejercita un músculo. Hay que llevarse como, hay que ir hasta el máximo de lo que uno puede para poder como acceder al siguiente nivel. Llegando a la capital van en busca del Lord General porque era el único que faltaba y además porque seguía perdido, porque ellos pensaban que estaba junto con el Lord Mercader, pero no estaban juntos. El Lord General, recuerden que era el padre de Arik. Ahí se investiga entonces y van al lugar de residencia y descubren que había sido secuestrado desde su propia habitación, encuentran como manchas de sangre y empiezan a seguir donde puede estar y lo encuentran en un sótano que estaba como amarrado en poste, le habían quitado los párpados y había muerto, obviamente había muerto y tenía como una expresión así de terror horrible y porque y quien lo había matado obviamente era este Charesan, este delincuente del lago diurno, y él como que se regocijaba en el terror de las personas que como que torturaba. Entonces, como el Lord General le tenía pánico a la oscuridad, recuerden que estamos en el lado diurno donde no existe la noche, se había aprovechado de eso y por eso le había quitado los párpados. Entonces, Kenton le pide, después de todo esto, le pide a Arik que tome el lugar de su padre y que así pueda votar por él. Se siente súper mal de habérselo pedido porque el amigo nunca había querido ese destino, pero Arik por su amigo dice, ya, ya, lo haré. Y como que ahí, como que Arik lo perdimos, porque antes era muy simpático y divertido, ahora ya era serio. Después tenemos que Ice va a informar entonces a la jueza suprema y Ice tenía un compañero que siempre que investigaban juntos y todo eso, que se llamaba Tyne. Entonces llega este compañero y le dice que ya tienen una pista de dónde puede estar Charesan. Entonces ella feliz, parten los dos a buscarlo y se da cuenta que era una trampa y Tyne, su compañero de como hace 10 años, era Charesan. Era este delincuente malvado. Entonces ella quedó súper como angustiada porque obviamente le tenía cariño y a Charesan era malo, malo, malo. Y como le gustaba jugar con los miedos de las personas, le hace elegir entre salvar a su familia, la familia de Ice era su marido con su hija pequeña, o salvar un orfanato que es donde ella se había criado. Entonces, y tenía, no sé, un par de minutos para elegir qué iba a salvar. Entonces, ella va corriendo desesperada, sin saber qué hacer, y se encuentra con otros agentes y los envía al orfanato, entonces ella va corriendo hacia a la casa donde estaba su familia, y cuando llega allá se encuentra que había llegado Kenton, y Kenton pensó en su momento que ella podía estar en peligro, entonces por eso él recordaba dónde vivía, la va a ver y encuentra que este Charesan quería asesinar a su familia y lo salva. Entonces ella estaba súper agradecida. Otro contexto de Ice que no mencioné es que Ice es querciana y trabaja en Lausanne como policía. Entonces ella trata de ser súper imparcial en todo lo que hace, pero por su religión ella también detesta a los maestros de arena. Entonces ella cuando recibió la misión de ser la espía y guardaespaldas de Kenton, ella se sentía que estaba traicionando sus orígenes, porque ella lo detestaba y lo detestaba, entonces decía, yo nunca voy a necesitar tu ayuda y todo eso. Pero con todo lo que habían pasado juntos, ella se dio cuenta que en realidad Kenton era una muy buena persona y que quizás el tema religioso no tendría por qué interferir entre una y otra cosa. Es súper, bueno, ya. Eh, entonces tenemos que, llegamos por fin a este día del duelo entre Kenton y Drille, estaban todos muy ansiosos,
estaba lleno, había una multitud gigantesca esperando a ver este enfrentamiento. Y comienza la pelea. Recordemos que Drille manejaba 25 cintas y Kenton solo manejaba ahora 5. Obviamente comienza la pelea, Kenton estaba obviamente de desventaja y también siente que se está deshidratando muy rápido. Y entonces él recuerda que cuando él manejaba solamente una cinta, él la manejaba a la perfección, y manejar una sola cinta requiere muy poca agua, a diferencia de manejar 25 cintas. Entonces dijo, esta es mi ventaja. Y aprovechó esta situación y empezó solamente a manejar una cinta, y con esto le gana a Drille, pero Drille comienza como a descontrolarse y empieza a sobrequemar. Entonces, Kenton se da cuenta que le estaba pasando lo mismo que le había pasado a su padre en su momento. Entonces, Kenton lo detiene justo a tiempo para que Drille como que se tranquilice y diga, oh, ¿qué estoy haciendo? No puede ser, casi sobrequemo y los mato a todos. Y Kenton le dice, sí, ahora seamos amigos y cambiemos los dos el DM. Ah, ya, todos felices. Esta es como la parte gringa del cómic. Bueno, y obviamente como estaba todo el mundo viendo este enfrentamiento, estaba todo el consejo, con los Taichin ahí, y Kenton les dice que voten en ese instante si se mantiene o se disuelve el DM. Y de esta forma votan unánimemente que se mantengan estos DM. Bueno, tenemos que la jueza suprema, su voto, ella se lo cede a Ice, esta kersiana policía, para que diga, tú que estuviste con él todo este tiempo, decide tú si se mantiene o no se mantiene el DM. Entonces también hay el conflicto, mi religión no me lo permite, pero bueno, ya sí, eres buena persona, sí, son necesarios, ya sí que se mantengan. Ya, todos felices, se abrazaban, emocionados. Pero después de la votación, Kenton y Drille empiezan a conversar y se dan cuenta que mientras estaban peleando, se empezaron a deshidratar demasiado rápido. Entonces, la única forma de que haber sido deshidratado y que pasó lo mismo que cuando fueron atacados en el desierto, el agua estaba envenenada. ¿Y quién repartió el agua? Elorin repartió el agua. Este maestro, el que había poco menos que era el mentor de Kenton. Entonces ahí él va, lo confronta y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Y, y Elorin le cuenta que él se convirtió a esta religión kersiana cuando se le apareció el Señor de la Arena. El Señor de la Arena efectivamente se le había aparecido, entonces le había dado un mandato que tenía que, bueno, convertirse a esta religión y que además tenía que destruir a los maestros de arena. Que él quería, no, perdón, no le mandó a destruir a los maestros de arena, solamente le dijo que se tenía que convertir a esta religión. Y él, cuando recibe este mandato, quería dejar el Diem porque era como contrario a la religión, obviamente, pero el Akar, que es el sumo sacerdote de Kers, le dijo que no y que se quedara ahí como espía porque tenían que destruir a estos maestros de arena. Y él se encargó de mandarle los asesinos a Kenton, él fue el encargado de destruir a casi todos los miembros del Diem en esta ceremonia que vimos en la primera parte. Y finalmente se enfrentan y Elorin muere. Una pena, pero bueno, tenía que morir. Termina esta tercera parte, vamos al epílogo. Chris ya se está yendo después de toda esta aventura que vivió aquí en el lado diurno. Y ella era, bueno, Chris es científica y ella siempre investigaba y hacía experimentos con la arena. Entonces se da cuenta que la arena, la arena una vez que era utilizada por los magos, por los maestros de arena, perdón, se volvía negra. Pero cuando se dejaba, me parece que un día al sol, se volvía a recargar. Entonces ella empezó a hacer experimentos de qué pasaba con la arena oscura, si la dejaba en la oscuridad, no se recargaba. La arena clara, que era dejada en la oscuridad, lentamente se iba oscureciendo. Entonces todo esto eh, hacía experimentos para ver cómo podría ella utilizar como esta maestría sin tener el don de utilizarla.
Entonces se lleva varios barriles de arena para seguir experimentando en el lado oscuro, y además también se lleva prestados algunos maestros de arena. Me voy a decirle magos, son maestros de arena. Se despiden con Kenton, y Kenton le dice, no, sí, yo te voy a ir a recuperar a mis maestros de arena, cuídalos, que te vaya bien, adiós. Entonces van camino en pleno mar, y bueno, tenemos que subió al barco también un personaje con una guitarra, pero entre medio le entrega un puñado de arena a Baon, se lo pone en la mano y le dice, ya, vamos a probar si es que funciona o no funciona esta maestría de arena. Y bueno, cuando Chris había hecho su prueba en su momento, Kenton tenía la esperanza que ella pudiese utilizar esta maestría, porque como él era mixto, su madre era oscurense, siempre le habían dicho que él no tenía poder porque su mamá era del lado oscuro. Entonces, cuando vio que ella no tenía poder, como que se había desilusionado. Entonces, Chris quería saber que si Baon también podía hacerlo o no podía hacerlo. Entonces, le dio las mismas instrucciones que le había dado Kenton en su momento, y se dan cuenta que hay una explosión gigante porque Baon tenía un poder inmenso. Y bueno, ahí queda, y mientras tenemos que alguien cantaba una canción, que es nuestro querido amigo Hoyt. Y ese sería el fin de este resumen. Next. Gracias a todos por escuchar el resumen. Ahora, si están en la misma transmisión, vamos a ver si podemos meternos en las charlas, comentar cositas. Si están en YouTube, pueden visitar el servidor, ver el proyecto de Cofmere. Y seguramente hay otra charla, o sea, hay otra grabación de la charla así. Así que corto acá y nos vemos enseguida.